Buenos días. Hoy nos sumergimos en un tema que muchos conocen de nombre, Pentecostés, pero desde una perspectiva que lo cambia todo. Mm, No como una simple fecha en el calendario, sino como el clímax de una promesa divina. La fuente para esta exploración es un análisis de Luis Alberto Carela Santiago, que lo define como la promesa del Padre. exacto. Y lo que es fascinante de la perspectiva que nos ofrece es que el nacimiento de la Iglesia no fue una improvisación, No fue algo espontáneo. para nada. Fue el cumplimiento de una expectativa. Los discípulos no estaban de brazos cruzados, estaban en una sala, esperando activamente algo que se les había garantizado que llegaría. Me gusta esa idea. Es como si la historia se desarrollara en una especie de carrera de relevos divina, ¿no? Sí, totalmente. La promesa es la estafeta que pasa del Padre a través de los profetas, es recordada y activada por Jesús, y finalmente se entrega a todo el que quiera recibirla. Justo así. El análisis de Querela Santiago nos propone seguir esa ruta en 4 etapas. Empezamos con el primer relevo. Empecemos. El punto de partida, pues. El Padre lo prometió. Y para entender esa promesa, el texto nos lleva siglos atrás, al profeta Joel. Y aquí es donde la idea central que se plantea es la de una democratización de lo divino. Eso suena radical. Es que lo era. Y para entender el impacto, hay que tener el panorama completo del Antiguo Testamento. En ese entonces, el Espíritu de Dios era algo increíblemente selectivo. Muy exclusivo. Mucho. Descendía sobre un rey para gobernar, sobre un profeta para entregar un mensaje. Era para una élite espiritual, si se quiere. Un acceso VIP, digamos. Ándale. Y de repente llega Joel y dice, básicamente, se abren las puertas para todos. La cita que se menciona es, derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. No algunos, no los mejores, sobre toda, Sobre toda. precisamente. Y el análisis subraya que Joel se toma la molestia de detallarlo para que no haya dudas. Habla de hijos e hijas, un detalle revolucionario en una cultura patriarcal. Claro. Habla de jóvenes y ancianos borrando la brecha generacional. Y lo más impactante, fíjate, habla de siervos y siervas. Un momento. O sea que Joel está diciendo que la misma presencia divina que se posaba sobre un rey La misma. ahora estaría disponible para una sirvienta. Eso debió sonar a herejía para algunos. Exactamente. Estaba dinamitando las barreras sociales de género y de edad en el acceso a Dios. La idea de que para Dios no hay distinción de personas ya estaba sembrada aquí siglos antes. Wow. Y no fue el único. El análisis también menciona a Isaías, que usa unas imágenes potentísimas. Habla de transformar desiertos en campos fértiles. Y esa imagen del agua que también usa Isaías, derramaré agua sobre tierra seca, es clave, porque no es solo una imagen poética. No, es muy visceral. Es una imagen de necesidad vital. La tierra seca no puede producir nada por sí misma. Necesita una intervención externa para volver a la vida. Y esa imagen establece un hilo conductor que atraviesa toda la Biblia. Claro, porque siglos después, el propio Jesús dice aquello de su corazón brotarán ríos de agua viva. O sea que no estaba anunciando algo totalmente nuevo. No, para nada. Estaba recogiendo esa estafeta, esa promesa del agua viva que ya venía de antiguo. Es la culminación de esa promesa. Jesús se presenta como la fuente misma de esa agua. Entendido. La promesa es antigua, radicalmente inclusiva y poderosa. Pero una promesa, por muy buena que sea, no sirve de nada si se olvida en un cajón. ¿Cómo, según el análisis, la trae Jesús de vuelta al centro del escenario para sus discípulos? Aquí el texto clave que se analiza es de Lucas, y hay una frase que es un portazo a la idea de que los discípulos lo entendían todo. Dice que Jesús les abrió la mente, Lo cual implica que estaba cerrada. totalmente cerrada. Aún después de 3 años caminando con él, viendo milagros, escuchándolo, no lograban conectar los puntos. Veían piezas sueltas del rompecabezas. Veían la resurrección, sí, pero no entendían cómo encajaba eso con una misión global o con el poder del Espíritu. Exacto. Entonces Jesús les da un plan estratégico de 3 partes. Primero, el mensaje. Arrepentimiento y perdón para todas las naciones. Segundo, el método. Ustedes son los testigos. Ok, Pero el tercero es el que lo cambia todo. El medio. Y aquí viene la instrucción más antiintuitiva de la historia. Justo a eso iba.
La lógica humana grita: acabo de resucitar, el momento es ahora, salgan a conquistar el mundo. Pero Jesús les dice: quédense quietos en Jerusalén, esperen. Sí, Eso parece un riesgo estratégico enorme. El autor aborda por qué esa pausa era tan crucial. totalmente. Y es uno de los puntos más enfáticos del análisis. La misión más grande de la historia no podía depender del simple entusiasmo humano. Necesitaba un combustible diferente. Claro, Carla Santiago usa una traducción que lo deja clarísimo. Recibirán poder para hablar de mí. el propósito está explícito ahí. Exacto. O sea que el poder no era un fin en sí mismo. No era para hacer un espectáculo o para sentirse espiritualmente superiores. Era una herramienta con un propósito específico. Me gusta. Es como si Jesús les dijera: tienen el software más increíble del mundo, que es el mensaje del Evangelio. Pero intentar ejecutarlo con sus propias fuerzas es como querer correrlo en una computadora desenchufada. Buena analogía. La espera en Jerusalén era para conectarse a la fuente de poder. La acción sin ese poder prometido sería, pues, ineficaz. Me gusta esa analogía. La misión sin el poder es un hardware inútil. Queda claro el recordatorio de Jesús. Pero si Él es quien enchufa la computadora, ¿cómo lo sabían los demás? ¿Quién fue el que se levantó y dijo: atención todos, Él es el que tiene el poder? Ese es el papel de Juan el Bautista. Él es el testigo clave, la voz que conecta la promesa antigua con la persona de Jesús. Y según el Evangelio de Juan, su testimonio se basa en dos declaraciones fundamentales. La primera es un testimonio ocular. Vi al Espíritu descender sobre Jesús. Él vio la señal. Correcto. Pero es la segunda declaración la que es una bomba teológica. Basado en esa señal, él concluye: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bautiza. No trae ni habla de. No, él es el agente activo. Él es quien sumerge, quien inunda a las personas con esa presencia. Entonces Pentecostés no es un fenómeno aleatorio. Es una acción directa y deliberada del Mesías. Ahora, cuando el texto habla de ser bautizado en el Espíritu Santo, para alguien que no esté familiarizado con el término, ¿a qué se refiere? ¿Es un sentimiento, una emoción? ¿Cómo lo describe el autor? Es una pregunta muy pertinente, porque puede sonar abstracto. El autor no lo define como una fórmula, sino que lo ilustra con una anécdota muy humana que muestra la experiencia en acción. La historia de la mujer crítica, ¿cierto? Esa misma. Una mujer en una iglesia que se sentía incómoda con un hermano que adoraba a Dios de forma muy ruidosa, muy efusiva. Digamos que era una persona escéptica ante ciertas manifestaciones. Ok, la entiendo. Y el giro es que durante un retiro, ella misma tiene una experiencia arroñadora. Es bautizada en el Espíritu Santo y se encuentra orando con un fervor que nunca había imaginado. Vaya. Pero el detalle que cierra la historia es lo más revelador. Su hijo pequeño, que jugaba lejos de allí, escucha a alguien orando con una pasión increíble y corre a ver quién es. Y era ella. Y reconoce la voz de su propia madre. La misma que antes criticaba, ahora vivía una experiencia similar, sino más intensa. Lo que esa historia ilustra, y es el punto que el análisis quiere dejar claro, es que esta promesa no es para gente perfecta o que ya lo tiene todo resuelto. Para nada. Alcanza al que duda, al que critica. Jesús no espera a que seamos candidatos perfectos para impartir esta promesa. Es un acto de pura gracia. Lo que nos lleva directamente a la gran pregunta práctica. Si esta experiencia es tan transformadora, ¿quién puede acceder a ella? ¿Hay requisitos, una lista de espera? Aquí es donde entra Pedro para aclarar el panorama. Claro. El día de Pentecostés. La gente ve este fenómeno increíble, escucha a los discípulos hablar en otros idiomas y su reacción es: ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta de Pedro, citada de Hechos 2, es una demolición de todas las barreras que uno podría imaginar. Dice: la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llame. A ver, desmenucemos eso, porque cada frase derriba un muro. Para ustedes, es decir, los judíos presentes en ese momento. Listo, barrera cultural y religiosa inicial, fuera. Fuera. Luego, para sus hijos, barrera generacional, fuera.
Esto no es algo solo para la primera generación de creyentes. Y la más grande de todas, y para los que están lejos. Eso rompe cualquier frontera geográfica, cultural o temporal. Básicamente está diciendo que esto es para todo el mundo, en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia. Exacto. El análisis subraya que Pedro deja claro que no hay restricciones de ningún tipo. Y lo más importante, ¿cuáles son las condiciones para recibirla? Sí, No es un doctorado en teología ni una vida perfecta. Son dos cosas: arrepentirse y recibir a Cristo. Es una puerta de entrada asombrosamente sencilla, y el autor refuerza esto mostrando la diversidad de gente que lo recibió en el libro de los Hechos. Judíos en Jerusalén, los samaritanos que eran despreciados, la casa de un centurión romano, un gentil. grupos que ni siquiera se hablaban entre ellos. Lo que demuestra que la promesa era universal en la teoría, con Joel, y se volvió universal en la práctica desde el primer día. Y aquí llegamos a la gran conclusión del análisis. Pentecostés no es una pieza de museo. No es un recuerdo. No, no es un recuerdo que conmemoramos una vez al año, sino una realidad vigente y accesible. Bien, hemos seguido la estafeta. La promesa nace con el Padre, la reactiva Jesús, la testifica Juan, y Pedro la abre a todo el mundo. Pero bueno, toda esta teología tiene que aterrizar en el siglo XXI. ¿Cómo conecta el autor todo esto con nuestra realidad actual? Y esta es quizás la parte más pastoral y directa del texto. El autor describe nuestro tiempo como uno de agitación, distracción y ansiedad, y observa una tendencia en muchos círculos de fe. Me lo imagino. La fascinación por tratar de descifrar el futuro, las teorías de conspiración, los calendarios proféticos. Es fácil perderse en ese laberinto. Sí, y el llamado que se hace es a volver al centro, a lo fundamental. Y ese centro es Cristo y su misión. La propuesta es audaz. En lugar de gastar energía especulando sobre el futuro, la Iglesia necesita volver a la instrucción original de Jesús. Esperar y recibir poder. Esperar y recibir el poder para ser testigos. Es un llamado a cambiar el enfoque, a buscar ser llenos del Espíritu no por la emoción del momento o por la experiencia en sí, sino por obediencia, para tener la capacidad de cumplir la misión. Entiendo. Correcto. Se trata de ser prácticos. El objetivo de vivir llenos del Espíritu es dar fruto, edificar, hablar de Jesús. Me gusta mucho una frase que resume esta idea en el material. ¿Cuál es? Dice, dejar de lado la especulación para abrazar la proclamación. Dejar la especulación para abrazar la proclamación. Es un cambio de mentalidad total. En lugar de mirar al cielo intentando adivinar señales, es mirar a nuestro alrededor para hacer una señal. Exacto. La idea de que la iglesia de hoy necesita el mismo fuego del primer siglo es potente, no como una opción, sino como una necesidad. Ciertamente. Es un llamado a no conformarse con una fe teórica o meramente histórica, sino a buscar activamente el mismo poder que impulsó a la iglesia primitiva. Porque los desafíos de hoy, aunque distintos, siguen requiriendo una fuerza que va más allá de nuestra capacidad humana. Ha sido un recorrido muy revelador, una promesa que viaja a través de los siglos, anunciada por profetas, activada por Jesús, testificada por Juan y abierta a todo el mundo por Pedro. El mensaje central del análisis es inequívoco. Pentecostés no es un evento del pasado para admirar. Se presenta como una invitación continua a recibir un poder divino. Y con un propósito. Con un propósito muy claro, ser testigos, no por el poder en sí mismo, sino para una misión. Y esto nos deja con una idea resonando. El autor contrasta la especulación sobre el futuro con la proclamación en el presente. Así que la pregunta que queda flotando es, en un mundo tan saturado de información, de teorías y de ruido, ¿qué cambiaría en nuestra vida diaria si conscientemente decidiéramos invertir menos energía en intentar descifrar el mañana y más en ser un testigo honesto de lo que creemos hoy? ¿Qué hace que una idea se vuelva viral? Y no me refiero a viral en Internet por una semana, sino a través de continentes y por más de un siglo. Es una buena pregunta. ¿Por qué algunos movimientos estallan y se apagan, pero otros tienen como un código fuente tan potente que no solo sobreviven, sino que crecen y crecen? Exacto. Y hoy vamos a analizar el motor de uno de los fenómenos religiosos de más rápido crecimiento, el pentecostalismo, pero no desde un punto de vista abstracto.
La idea es entender su tecnología espiritual, las ideas que lo impulsaron desde el inicio. Precisamente. Y para esa disección, nuestra fuente principal es un análisis muy detallado de Luis Alberto Carella Santiago. Se titula Pentecostés y los énfasis pentecostales. Y lo bueno es que el autor no se pierde en detalles doctrinales súper complejos. No, efecto con una imagen. Ajá. Es una cruz y una llama. Y debajo, 4 frases. Cristo salva, Cristo bautiza en el Espíritu Santo, Cristo sana y Cristo viene. Los 4 pilares. Exacto. Pero no son solo creencias aisladas, no. Son el resultado de un montón de corrientes de renovación espiritual que como que chocaron a principios del siglo XX. Claro, una convergencia. Así que la pregunta que nos va a guiar es, ¿cómo se combinaron estos 4 elementos para encender una llama que en lugar de apagarse se extendió por todo el mundo? Vamos a desarmar ese motor. Me gusta la analogía. Vamos a desarmarlo. Bueno, empecemos por el chasis, ¿no? La base sobre la que se construye todo lo demás. ¿Vale? El primer pilar es Cristo salva. Y el texto es increíblemente directo en esto. Se apoya en Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación. La convicción es absoluta. O sea, la salvación es un regalo de la gracia y se recibe únicamente por la fe en Jesucristo. Punto. Sin intermediarios, sin obras, sin rituales. Y es que es fundamental entender lo disruptivo que era ese mensaje en su contexto original, especialmente en América Latina. Claro. El artículo lo describe como un choque frontal con sistemas religiosos muy arraigados, donde la salvación a menudo era, bueno, un proceso complejo, ¿no? Sí, con sacramentos, méritos. Exacto, o la intercesión de santos. Y de repente el pentecostalismo irrumpe con esta propuesta de acceso directo. Acceso directo. Me encanta esa idea. Y esa simplicidad, según el autor, fue lo que movilizó a miles de predicadores, muchos de ellos sin educación formal, pero con una convicción que no se la quitaba a nadie. O sea que, más allá del contraste teológico, para una persona común de la época, esto significaba que tenía como una nueva agencia personal sobre su destino espiritual. Totalmente. Algo que quizás antes sentía que estaba en manos de una institución. Absolutamente. Implicaba una democratización de la experiencia espiritual. Tu relación con Dios ya no dependía de una jerarquía. Y eso es tan crucial que el autor llega a afirmar algo muy tajante. Dice, cuando una iglesia pierde este énfasis, deja de ser iglesia. ¡Wow! Porque para él se abandona el mensaje central. Es la puerta de entrada a todo lo demás. Exacto, la puerta de entrada a todo el sistema. El artículo ilustra esto con una anécdota que me pareció genial por lo cotidiana. A ver. Habla de un hombre que se quejaba con un vendedor por el ruido que hacía su pequeña emisora de radio cristiana. el clásico vecino molesto. Total. Pero día tras día, mientras discutía, escuchaba de fondo la predicación. Y esa exposición, casi a la fuerza, empezó a calar. No me digas. El hombre que iba a pelear terminó convertido. Y el autor lo conecta con Romanos. La fe viene por el oír. Pero me hace pensar en el poder de la simple exposición a una idea. Es que es un ejemplo perfecto de la estrategia, si se le puede llamar así. Sí. No se trataba de debates teológicos sofisticados. Era, digamos, saturar el ambiente con un mensaje simple y potente. La convicción era que la palabra misma tenía el poder de transformar. ¿Incluso a un oyente hostil? Incluso a un oyente hostil. Creían en la eficacia del mensaje en sí. De acuerdo. Entonces tenemos la base. Salvación personal. Directa. Pero el pentecostalismo no se detiene ahí. El artículo nos lleva al segundo pilar. Y este es el que a menudo se percibe como el más distintivo y a veces polémico. Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Ajá. La idea de que la experiencia con Dios no termina en la salvación. Hay un siguiente paso. Así es. Y lo fascinante aquí es cómo el artículo lo enmarca como una ruptura teológica deliberada. O sea, se contrapone directamente a la doctrina del cesacionismo. Que es la idea de que los dones espirituales más espectaculares, digamos, se acabaron con los apóstoles, ¿no? Exacto. Hablar en lenguas, profecía, sanidades. Esa doctrina decía que todo eso cesó. Pero el pentecostalismo dice, no, momento. Argumenta que la promesa de Hechos 2:39,
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Esa promesa, insisten, sigue vigente. Cristo continúa hoy capacitando a los creyentes con poder del Espíritu. Entonces, si la salvación era la puerta de entrada, este bautismo en el Espíritu sería como recibir las herramientas para la vida que sigue. Es una buena analogía. Es una analogía excelente. El autor usa el libro de los Hechos como su manual de operaciones, por así decirlo. Y argumenta que en la Biblia, esta experiencia es presentada como algo distinto y a menudo posterior a la conversión. Cita los ejemplos de Pentecostés, lo de Samaria, la conversión de Pablo, la casa de Cornelio. O sea, veía un patrón que se repetía. Un patrón observable, exacto. Para ellos no era una teoría. Y el propósito no era una experiencia emocional privada, sino recibir poder para ser testigos eficaces. Pero aquí el propio artículo introduce una advertencia importante, como una especie de autocrítica. Sí, lo hace. Menciona el riesgo actual de que esta búsqueda de poder espiritual se desvíe hacia, no sé, una búsqueda de prosperidad material o de éxtasis por el éxtasis mismo. ¿Cómo se equilibra eso? El autor es muy claro en que el énfasis original no era el emocionalismo, sino la consagración. Lo fundamenta en la promesa de Jesús en Lucas, que dice, «Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». A los que se lo pidan. La implicación es que no es algo que se obtiene con una técnica o un arrebato. Es a través de una búsqueda persistente de oración. Es dependencia, no espectáculo. Exactamente. La emoción podía ser un subproducto, pero nunca el objetivo. El objetivo era el poder para servir y testificar, lo cual nos conecta con lo que sigue. Exacto, porque hemos hablado de la salvación del alma y del poder del espíritu. Pero el artículo subraya que este era un mensaje para la persona completa, incluyendo el cuerpo. Claro. Y eso nos lleva directos al tercer pilar, que es quizá el más tangible para alguien que sufre, la creencia de que Cristo sana. Correcto. La base teológica que presenta la fuente es Mateo 8:17, que dice de Jesús, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». La lógica pentecostal temprana, según el artículo, es que si el perdón de pecados y la sanidad física están vinculados en la cruz, entonces ambos están disponibles para los creyentes hoy. No lo veían como dos cosas separadas, sino como dos facetas de la misma salvación integral. Entiendo el matiz que presenta el autor sobre la soberanía de Dios, que sana cuando quiere, cómo quiere y a quien quiere. Pero es fácil ver cómo esta idea de Cristo sana puede ser, terriblemente mal interpretada o incluso explotada. El artículo da alguna pista sobre cómo manejaban la decepción cuando alguien no sanaba, porque esa es la pregunta inevitable. Es la pregunta crucial. Y el artículo la aborda, aunque indirectamente, al criticar los excesos que vinieron después. Como la confesión positiva. Exacto, esa idea de que puedes forzar la sanidad con tu fe, o ese triunfalismo que niega el sufrimiento. La postura original que el autor defiende es una de fe humilde, no de exigencia. O sea, no era una fórmula mágica. Para nada. Se oraba constantemente por sanidad, pero el resultado final se dejaba en manos de la soberanía divina. El texto no da una respuesta fácil para el ¿por qué no?, más allá de la confianza en esa soberanía. Y para que no se quede en algo abstracto, el autor nos cuenta la historia de Graciano Laureano, el hermano Graciano. Y me llama la atención que lo describa como un hombre de campo. Esto parece reforzar esa idea de que el movimiento no se basaba en élites teológicas, sino en experiencias muy terrenales. Totalmente. La historia de Graciano es clave porque ancla la doctrina en la experiencia vivida. Se dice que era un hombre sencillo, conocido no por su elocuencia, Claro. sino porque la gente de su comunidad creía que sus oraciones por los enfermos eran respondidas con una frecuencia asombrosa. La gente lo buscaba. Lo buscaban no como un gurú, sino como alguien con una fe que parecía producir resultados tangibles. Esto muestra que para ellos la sanidad no era tanto un punto a debatir, sino una manifestación visible de la compasión de Dios en el aquí y el ahora. Ok, entonces tenemos un mensaje de salvación personal, de poder espiritual para testificar y de sanidad para el cuerpo. Son componentes muy potentes. Mucho. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el motor que impulsa todo esto? Y ahí es donde el artículo introduce el cuarto y último pilar, que parece ser el combustible. Cristo viene.
Exactamente. Si los otros 3 pilares son las capacidades del vehículo, este es el destino y el acelerador. El artículo argumenta que la expectativa de la inminente segunda venida de Cristo no era un apéndice teológico. No era un extra. No, era el marco que le daba sentido y urgencia a todo lo demás. La creencia de que el tiempo era corto, de que Cristo podía regresar en cualquier momento, funcionaba como un antídoto poderoso contra la complacencia. Es como si vivieran con una fecha de entrega inminente. Pero, ¿cómo moldeaba eso su vida diaria, más allá de solo esperar? El autor lo conecta directamente con el pasaje de Tito 2, que dice que la gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Entiendo. O sea, la esperanza del regreso no era una invitación a la pasividad o al escapismo. Todo lo contrario. ¿Era el motivador principal? El principal motivador para una vida de santidad personal y, sobre todo, para una evangelización urgente. Si Cristo viene pronto, no hay tiempo que perder en anunciar que Cristo salva. ¿Ves cómo todo se conecta? Ahí está. Es un sistema que se retroalimenta. Se retroalimenta, ¿sí? La urgencia de que Cristo viene le da motor a la necesidad de proclamar que Cristo salva. Ajá. Y la creencia en el poder del Espíritu y la sanidad se convierten en las herramientas para esa misión. No son 4 ideas separadas. Es un sistema operativo completo. Totalmente. Y son interdependientes. Quita uno de los pilares y toda la estructura se debilita. Sin la urgencia de su venida, la evangelización pierde su fuego. Claro. Sin el poder del Espíritu, la misión parece imposible. Sin la salvación, no hay mensaje. Y sin la sanidad, el mensaje puede parecer desconectado de las necesidades reales de la gente. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? El artículo cierra con una sección de aplicación pastoral, que en esencia es un llamado a no perder de vista este código fuente, ¿no? Sí, es como una lista de verificación, un checklist, para mantener la vitalidad del movimiento. Llama a volver a una predicación centrada en Cristo, no en el predicador o en promesas de prosperidad. Cuidar la doctrina. Insiste en cuidar la doctrina, viendo estos 4 énfasis como el núcleo no negociable. Pide buscar el poder del Espíritu para servir con humildad, no para la autoexaltación. Y reitera la necesidad de orar por los enfermos con fe, pero siempre sometidos a la soberanía de Dios, y de evangelizar con urgencia. Con la urgencia que inspira la esperanza de su venida. Exacto. La conclusión final del autor parece ser que la clave para el futuro no está en la innovación de métodos, sino en la fidelidad a este mensaje. Que la vitalidad de hoy depende de mantener encendida esa llama original. Precisamente. El texto termina argumentando que estos 4 énfasis no son reliquias de museo, son proclamaciones que deben seguir siendo el corazón palpitante del movimiento. No se trata de mirar al pasado con nostalgia, sino de traer la potencia de esas convicciones al presente para enfrentar los desafíos de hoy. Queda claro, después de este análisis, cómo estas 4 convicciones, todas centradas en Cristo, crearon un sistema increíblemente poderoso. Y coherente. Y coherente. Cristo salva como el único mensaje, bautiza en el Espíritu para dar poder para la misión, sana como demostración de su compasión y viene como la esperanza que le da urgencia y propósito a todo. Y esto nos deja con una reflexión que creo va más allá de este movimiento en particular. El artículo concluye con una oración pidiendo que se avive la obra de Dios. Y esto me lleva a una pregunta más amplia. El análisis sugiere que la vitalidad de un movimiento no depende de inventar cosas nuevas, sino de su fidelidad a las ideas que le dieron vida. Claro. Y esto nos hace pensar, para cualquier sistema de creencias, ideología o movimiento social, ¿qué sucede cuando la urgencia y la pasión del origen se enfrían y se convierten en una institución establecida? ¿Cómo se puede mantener viva esa llama inicial a través de las generaciones sin que se convierta en cenizas de rutina o en un fuego descontrolado? Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una idea que tiene 2 milenios resonando. Una pregunta que parece que cada generación se hace de nuevo. ¿Qué significa Pentecostés hoy? Pero no como un evento del pasado, sino como una fuerza activa. Exacto. No hablamos solo de una fecha en el calendario. El material que tenemos para hoy, un análisis teológico de Luis Alberto Carela Santiago, lo plantea más bien como un fenómeno que se repite. Y la clave, me parece, está en una frase del libro de los Hechos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Esa promesa de que es para todos. Esa es nuestra guía. Vamos a seguirle el rastro a esta experiencia, desde un pequeño cuarto en Jerusalén hasta, bueno, su expansión global. Y cómo fue rompiendo barreras que parecían infranqueables. El autor identifica 5 momentos, 5 Pentecostés. El judío, el samaritano, el romano, el estadounidense y el dominicano. Sí, y lo fascinante aquí, el hilo conductor que vamos a ver, es que cada una de estas expansiones no fue nada fácil. Obligó a los creyentes de cada época a confrontar sus propios prejuicios, a derribar muros que a lo mejor ni sabían que habían construido. O sea, cada paso hacia afuera fue primero una batalla hacia adentro. De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio, en Jerusalén. El contexto lo es todo, ¿verdad? Han pasado 50 días desde la resurrección, la ciudad está, pues, repleta de peregrinos para la fiesta de la cosecha, hay un ambiente de celebración, de expectativa. Así es. Y en ese aposento alto, el texto subraya algo importante. No estaban solo los 12 apóstoles, eran unas 120 personas. Y este detalle es clave, porque incluía a las mujeres, a la madre de Jesús. Era una comunidad entera, no solo un comité de líderes. Y ahí es donde ocurre el primer, digamos, quiebre de paradigma. Para la mentalidad judía de esa época, la idea del Espíritu Santo era algo increíblemente selectivo. Totalmente. Estaba reservado para figuras monumentales. Un rey como David, un profeta como Isaías. Casi exclusivamente hombres y siempre la élite, ya fuera espiritual o política. Pero de repente, Pedro se levanta y cita al profeta Joel y dice: «Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Eso es una revolución. O sea, es una democratización del acceso a lo divino. Me parece increíble ese detalle. El texto destaca que las mujeres, que siempre estuvieron, como dicen, la primera línea de batalla de la fe, ahora son incluidas explícitamente en la promesa. No es algo menor. Para nada. Es el fundamento de todo lo que viene después. Y el impacto es inmediato. El texto dice que 3,000 personas se convierten ese mismo día. Es una explosión. Pero fíjate, es una explosión contenida, todavía dentro del mundo judío. La verdadera prueba iba a venir al intentar cruzar la primera frontera. Y esa prueba, como suele pasar, llega a través de una crisis. Estalla una persecución en Jerusalén, los creyentes se dispersan, y aquí entra en escena el diácono Felipe, que huye hacia Samaria. A ver, para quien nos escucha hoy, esto quizás no suena tan dramático, pero en ese momento... Era un paso impensable. Impensable es la palabra. La hostilidad era profunda, de siglos. El autor nos recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana y la primera reacción de ella es de shock, ¿no? Le dice, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Eran vistos como parientes lejanos, sí, pero impuros, una mezcla. De hecho, el texto nos recuerda que los apóstoles Juan y Jacobo en una ocasión se enojaron tanto con los samaritanos que le preguntaron a Jesús si debían invocar fuego del cielo para destruirlos. Ese era el nivel de animosidad. Exacto. Y ahora mira lo que pasa. Felipe va a Samaria, predica, y la gente cree y se bautiza. La noticia llega a la iglesia de Jerusalén, y envían a 2, digamos, inspectores de calidad. Envían a Pedro y a Juan. El mismo Juan que antes quería quemarlos, ahora es enviado a bendecirlos. Vaya giro de los acontecimientos. ¿Y qué pasa cuando llegan? Es el momento de la verdad. El texto dice que oran por los nuevos creyentes y estos reciben el Espíritu Santo. El autor lo describe de una forma muy potente. Dice que es el momento en que la pared del prejuicio racial había quedado eliminada. Se demuestra, para la Iglesia, que la promesa no era solo para los judíos puros. Los samaritanos también estaban incluidos. Era el primer gran muro en caer. Ok, entonces ya derribaron el muro con los primos lejanos, los samaritanos. Pero el siguiente paso que describe el texto se siente como un salto a otro universo. Hablamos del Pentecostés romano. Esto ya no es un asunto familiar. Esto es un terremoto teológico. El protagonista es Cornelio, un centurión romano. Ojo, no es solo un gentil, es un oficial del ejército de ocupación. Desde la perspectiva judía, es el símbolo del poder que los oprime. Y Dios le da una visión y le dice que busque a Pedro. lo que obliga a Pedro a enfrentar su propia barrera interna.
el autor destaca su confesión al llegar a casa de Cornelio. No es un saludo diplomático, es una admisión de su propio prejuicio. Sí, es una frase brutalmente honesta. Pedro dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro. Está admitiendo que lo que está a punto de hacer va en contra de toda su formación cultural y religiosa. Y entonces ocurre algo que ni el propio Pedro se esperaba, ¿cierto? Exacto. Mientras Pedro todavía está predicando, intentando explicar la situación, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y toda su familia. No espera a que Pedro termine su sermón, simplemente sucede. Y la reacción de los compañeros de Pedro es clave. ¿Qué nos dice el texto sobre ellos? Dice que los creyentes judíos que lo acompañaban se quedaron asombrados. La palabra griega que se usa ahí implica un estado de shock, de no poder creer lo que veían. ¿Por qué? Porque el don se había derramado también sobre los gentiles. En sus mentes eso era imposible. Ese momento obliga a toda la iglesia de Jerusalén a aceptar una verdad radical. La promesa era de verdad para toda carne. Así que este principio universal queda establecido en la iglesia primitiva. Pero los materiales que analizamos argumentan que esto no es solo un hecho histórico, sino un patrón que se repite. Y para la siguiente manifestación tenemos que dar un salto temporal enorme. Un salto de casi 1900 años. El autor nos transporta a un mundo completamente diferente. Los Estados Unidos de principios del siglo XX. Un país marcado por otras líneas divisorias. La historia nos lleva a Topeka, Kansas, en 1901. El director de un pequeño instituto bíblico, Charles Fox Parham, les da una tarea a sus alumnos. Les dice, estudien el libro de los Hechos y encuentren cuál es la evidencia bíblica de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y la conclusión de los estudiantes es unánime: hablar en otras lenguas. Y ese es el punto de partida. Pero lo que me parece fascinante es que el autor argumenta que Parham no es la figura central de lo que está por ocurrir. El catalizador del movimiento global es uno de sus estudiantes, un estudiante afroamericano llamado William Seymour. Y aquí la historia de Seymour es increíblemente poderosa. Por las leyes de segregación de la época, él ni siquiera podía sentarse en la misma aula que los estudiantes blancos. ¿Cómo asistía a clases? Tenía que escuchar las lecciones desde el pasillo. Pensemos en esa imagen por un momento. El hombre que se convertiría en el líder de uno de los movimientos cristianos más grandes del mundo ni siquiera tenía permitido entrar en la sala de clases. Estaba, literalmente, afuera. ¿Y cómo pasa a alguien de escuchar desde el pasillo a liderar un movimiento? Pues se muda a Los Ángeles con este nuevo mensaje. Intenta predicarlo en una pequeña iglesia, pero su enseñanza sobre hablar en lenguas es tan radical que al segundo día la pastora le cierra la puerta. Le pone un candado para que no vuelva a entrar. O sea que lo rechazan de inmediato. De inmediato. Termina liderando reuniones de oración en una casa particular, en la calle Azusa, número 312. Y es ahí, en un viejo edificio abandonado que antes fue un establo, donde entre 1906 y 1909 explota un avivamiento que atrae a gente de todo el mundo. Y la ironía que señala el autor es potentísima. Durante un tiempo, Seymour predicaba con pasión sobre una experiencia espiritual que él mismo todavía no había vivido. Es increíble, pero finalmente la recibe. Y aquí viene el detalle más hermoso de la historia, creo yo. La misma pastora que le había cerrado la iglesia con candado, termina yendo al avivamiento de la calle Azusa y recibe la misma experiencia junto a él. El muro entre ellos se derrumba. Entonces, el autor no se enfoca tanto en la teología de las lenguas, sino en el impacto social que tuvo este movimiento. Precisamente. Ese es el punto central. En el apogeo de la segregación racial en Estados Unidos, en la era de las leyes Jim Crow, Dios usa un hombre negro, hijo de esclavos liberados, para liderar un movimiento donde blancos, negros, hispanos y asiáticos oraban y adoraban juntos, en el mismo espacio. Eso debía ser escandaloso para la época. Absolutamente. Los periódicos de la época lo describían con horror. Se escandalizaban al ver a blancos y negros mezclados abrazándose, pero ese era el mensaje. El autor argumenta que el avivamiento de Azusa fue un eco directo del Pentecostés original. Tal como la barrera entre judío y gentil fue demolida en casa de Cornelio, la barrera entre blanco y negro fue demolida en la calle Azusa. El mensaje era ineludible.
El espíritu no ve color de piel. Desde ese humilde edificio en Los Ángeles, esta corriente se expande por todo el mundo. Y el análisis nos lleva a un lugar que podría parecer improbable: el Caribe. El texto se enfoca en el Pentecostés dominicano. Sí, y el primer intento, en 1918, con un misionero puertorriqueño llamado Salomón Feliciano, fue muy breve. Se quedó sin fondos y tuvo que irse. Pero la semilla prende de forma definitiva en 1930. Y el contexto en el que prende no podría ser más hostil. Para nada. El hombre que trae el mensaje, otro puertorriqueño, Francisco Panchito Hernández, llega a Santo Domingo un día antes del ciclón San Zenón, un ciclón que devastó la ciudad. Y, al mismo tiempo, Rafael Leónidas Trujillo está consolidando su dictadura. Es difícil imaginar un punto de partida más adverso. Tienes un desastre natural, pobreza extrema, una opresión política brutal y una religión oficial que no veía con buenos ojos a estos grupos. ¿Cómo sobrevive un movimiento en esas condiciones? Esa es la pregunta clave que plantea el autor. Y la respuesta que encuentra es resiliencia. El apoyo externo era mínimo. La congregación de Hernández en Puerto Rico le enviaba $25 al mes. No había poder económico ni político. Lo único que tenían era su fe. Y a pesar de todo, el texto afirma que encontró tierra fértil. Sí, en solo una década ya había pequeñas congregaciones en las principales ciudades. Y lo más importante, lideradas por los primeros obreros dominicanos. El autor nombra a pioneros como María Santana, Emilio Herrera, Manuel de Jesús Cruz, gente local que tomó la posta. Entonces, si cada Pentecostés tiene una lección central, ¿cuál fue la que se aprendió en el contexto dominicano? Según este análisis, la lección fue la dependencia absoluta de Dios por encima de las estructuras humanas. El autor cita una frase que se volvió un lema en el movimiento. Los hombres pueden caer, pero la obra es de Dios. En un contexto de dictadura donde no podías confiar en las instituciones, el énfasis se volcó hacia la oración, a la vida espiritual personal. Se forjó un movimiento que no dependía de una figura carismática, sino de la convicción de su gente. El viaje que hemos trazado es realmente impresionante. De un cuarto en Jerusalén, a la casa de un soldado romano, a un establo interracial en Los Ángeles y a una pequeña iglesia en medio de una dictadura caribeña. El hilo conductor parece ser esa idea de el río que no deja de fluir, ¿no? Exactamente. Y el autor concluye con una aplicación muy práctica, casi como una serie de preguntas para la reflexión personal, basadas en este recorrido. ¿Y cuáles son esas reflexiones? La primera es la necesidad de superar nuestros propios prejuicios, así como Pedro tuvo que hacerlo. Preguntarnos quién es nuestro samaritano o nuestro romano. La segunda, no conformarse con una experiencia pasada, sino buscar una renovación constante. Y la tercera, recordar que cualquier poder recibido es para una misión, para servir, no para uno mismo. Y recalca que todo, absolutamente todo, comienza con la oración. Cada uno de estos avivamientos, dice, se gestó en rodillas dobladas. Para terminar, el texto nos deja una anécdota final que parece encapsular todo esto, pero a un nivel muy personal, muy íntimo. Es una historia poderosa, sí. La de Daniel W. Whittle, un soldado herido durante la Guerra Civil estadounidense. Mientras se recuperaba en un hospital, una enfermera le pidió que fuera a orar por otro soldado que estaba muriendo. Pero Whittle no se consideraba un creyente, ¿verdad? Para nada. Se negó. Le dijo que no sabía cómo orar. La enfermera insistió. Finalmente, Whittle, sintiéndose presionado, fue a la cama del soldado moribundo. Y en ese momento de crisis, no supo qué más hacer. Así que, según cuenta la historia, primero oró por sí mismo pidiendo perdón, y luego oró por su compañero. Ambos, dice el relato, se reconciliaron con Dios en ese instante. El otro soldado falleció en paz poco después. Y ese acto cambió la vida de Whittle para siempre. Completamente. Ese soldado, Daniel Whittle, se convirtió en uno de los evangelistas más conocidos de su tiempo. Escribió cientos de himnos que se cantan hasta hoy, incluyendo uno muy famoso llamado Lluvias de Gracia. Y quizás esa es la idea final que nos deja el autor. Pentecostés no es siempre un evento masivo, histórico y ruidoso. A veces comienza en el silencio de un hospital, con una sola persona enfrentando una crisis, superando su propia barrera interna y respondiendo a un llamado inesperado.
un pequeño acto de fe que como una chispa puede encender un fuego que transforma todo.